¿Y cuál es el mejor complemento de un buen ejercicio? Pues una buena dieta con alimentos de verdad, alimentos naturales o mínimamente procesados y no productos ultraprocesados que se venden cada vez más y por eso tenemos cada vez peor salud, como nos van a explicar la profe Beatriz Robles y el doctor Gonzalo Guerra, porque si llevan lo de ultra en la palabra ultraprocesado, vea, por algo será. Por algo será, y es que ultraprocesado no es lo mismo que procesado. Los ultraprocesados no se fabrican, se diseñan. Para diseñarlos se les añaden muchísimos aditivos que no tienen solo la función de conservarlos o preservar sus propiedades, que es lo que pasa con los procesados, sino de cambiar esas propiedades, mejorarlas, hacerlos irresistibles con potenciadores del sabor, aromas, colorantes. Además, se utilizan ingredientes que raramente tendríamos en casa, no los reconocemos, no nos son familiares. Maltodextrina no hay en nuestras despensas o proteínas hidrolizadas. Y además se les aporta un tratamiento tecnológico que nosotros tampoco podemos hacer en nuestras cocinas, por ejemplo, la extrusión. ¿Qué tenemos como resultado? Pues un alimento en el que no seríamos capaces de identificar la materia prima a menos que viésemos el envase y leyésemos la lista de ingredientes, y que además tiene un valor energético muy elevado, nos aporta muchas kilocalorías. Fíjate, Paula, que hasta un tercio de las kilocalorías que tomamos cada español proceden de los ultraprocesados. Oye, mía. Y Gonzalo, ¿es verdad que a mayor consumo de estos ultraprocesados, peor estado de salud? Pues eso es verdad, sí, está bastante comprobado que a mayor consumo de todos estos productos vamos a tener más problemas de salud. No es una relación causa-efecto, porque si fuese así, pues directamente es que estarían prohibidos. Pero sí que generan en nuestro cuerpo muchos cambios. Y no estamos hablando solo del sobrepeso. El problema que tenemos con estos ultraprocesados es que, aparte de tener, como bien decía Beatriz, más azúcar, más grasas, más harinas, además están diseñados para comer más. Todos hemos abierto esa bolsa de patatas que no podemos parar de comer. Esto nos va a llevar, por tanto, como hemos dicho, a tener un sobrepeso, pero no solo eso, sino también problemas cardiovasculares y problemas del aparato digestivo, especialmente en el hígado. Ahí queríamos ir, Gonzalo. ¿Qué relación hay entre el hígado y el consumo de alimentos ultraprocesados? Pues hemos oído mucho hablar del famoso hígado graso. ¿Qué quiere decir el hígado graso? El hígado, cuando consumimos demasiadas calorías en forma de hidratos de carbono, de azúcares o de alimentos ultraprocesados, va a acumular grasa dentro de él. Y no en el hígado en general, en las células hepáticas, en los hepatocitos. Esta grasa, cuando se acumula una cantidad grande, puede ocurrir que esa famosa esteatosis, ese exceso de grasa, se convierta en fibrosis o incluso en una cirrosis. Y ojo que ahí ya son palabras mayores, porque la cirrosis es la condición que más facilita la aparición de los cánceres de hígado. Pero ojo, no solo los ultraprocesados salados, sino también los dulces, porque mucho cuidado con los endulzantes, que creemos muchas veces que porque algo no tiene azúcares añadidos, sin embargo lleva mucha fructosa, no nos va a favorecer el hígado graso, y no es así. Al hígado no le gustará, pero al paladar, Beatriz, bien que le gusta, que nos entra por los ojos y ya cuando lo probamos ni te cuento, vamos. Los ultraprocesados no son solo ultraprocesados, son ultra sabrosos. Están, como decíamos, diseñados para que todo en ellos los haga irresistibles. Ya lo comentaba Gonzalo, es comer un poco y no podemos dejar de comerlo. Nos resulta difícil parar, y esto no es una casualidad. Desde los años 70, los científicos destinados a la tecnología de los alimentos están buscando lo que se llama bliss point, que es el punto de éxtasis. Es esa mezcla perfecta de sal, grasas y azúcar que consigue elevar al máximo nuestro placer al comer, pero no cansarnos, no saturarnos, porque lo que se busca es que no nos saciemos, que no nos cansemos, que sigamos comiendo. Si esto se suma a que los ultraprocesados se consumen en ocasiones pues festivas, de alegría, de relajación, hace que nos guste todavía más. Eso es que hace imposible que los ultraprocesados puedan competir con esa pobre manzana que tenemos ahí, que no está diseñada por nadie. Muchas kilocalorías que no necesitamos procedentes de estos productos. Y esa energía de la que estás hablando está muy ligada al sabor dulce, ¿no? A lo que es el azúcar añadido. Bueno, el azúcar es que es como el gran paradigma, ¿no?, de los ultraprocesados, aunque no el único. También tenemos que fijarnos en los salados, como decía Gonzalo, salados y dulces, las dos cosas. El azúcar, además,
nos cambia el umbral del sabor. Todos lo hemos experimentado. Hay personas a nuestro alrededor que no son capaces de tomar un café sin sus 2, 3 o más cucharadas de azúcar. Y además es que dicen que si no, les sabe amargo. Y esto es porque su umbral de sabor está muy alto y hasta que no endulzan mucho no son capaces de percibir ese dulzor. Si lo hacemos al revés nos pasaría lo mismo. Si vamos reduciendo, cada vez somos más capaces de percibir ese sabor dulce. ¿Y es cierto que el azúcar de estos alimentos ultraprocesados es perjudicial tanto si hablamos de sobrepeso como si hablamos de diabetes, Gonzalo? Pues así es, la diabetes tipo 2, que es la que se asocia al sobrepeso o a la obesidad, es más frecuente en las personas que consumen mayor cantidad de azúcares, de harinas refinadas, que es lo que abunda en estos alimentos ultraprocesados. De hecho, hay un estudio de la Universidad de la Sorbona de París que demuestra de manera fehaciente que las personas que han consumido más cantidad o que consumen habitualmente más cantidad de alimentos ultraprocesados tienen mayor incidencia de diabetes. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros ingerimos mayor cantidad de azúcares, de harinas, etcétera, hacemos trabajar más a nuestro páncreas. El páncreas segrega la insulina. La insulina es la hormona que hace que el azúcar que nosotros metemos en la sangre pase a las células y la podamos utilizar como fuente de energía. Cuando abusamos del páncreas y le exigimos mucha cantidad de insulina de manera muy continua, llega un momento en que no es capaz de dar abasto. Y esa glucosa que está en sangre no se va a utilizar y vamos a empezar a ganar peso. Este sobrepeso va a conllevar que hagamos una resistencia a la insulina. Es decir, ya solo no es que el páncreas no segregue suficiente insulina, sino que encima la que segrega no va a funcionar bien. Con lo cual entramos en el círculo vicioso que es muy difícil de romper porque cada vez tenemos más peso y cada vez nos cuesta más perderlo. Ahí es donde hay que cortar por lo sano, radicalmente, ponerse a dieta, empezar a hacer ejercicio, limitar al máximo el consumo de estos alimentos ultraprocesados y de estos azúcares refinados. Y más recientemente, que está muy de moda, se han desarrollado algunos fármacos que nos ayudan a disminuir esa resistencia a la insulina y nos pueden ayudar o facilitar esa pérdida de peso. Es decir, consumir menos alimentos ultraprocesados, comprar menos alimentos ultraprocesados, porque así necesariamente de rebote vamos a comprar más alimentos sanos, saludables, ¿no, Beatriz? Claro, exactamente. Es que ese es el problema de los ultraprocesados, que desplazan el consumo de alimentos saludables. Y lo vemos en nuestro día a día. Podemos ver algunos ejemplos en el desayuno. Cuando tomamos esos cereales azucarados, por mucho que digan con fibra y 5 vitaminas diferentes, ahí estamos desplazando el consumo de otros cereales como los copos integrales de avena, que sí que son saludables, o consumimos galletas y bollería en lugar de una tostada de pan integral con aceite de oliva y tomate. En la comida nos compramos unas salchichas que lo que hacen es desplazar el consumo de huevos fritos o en tortilla, el consumo de pescado. De postre nos tomamos un postre lácteo en lugar de tomarnos un yogur natural o una fruta. A media mañana o a media tarde optamos por esas barritas de cereales o tortitas de cereales en lugar de un buen puñado de frutos secos crudos o tostados y sin sal. Y este tipo de desplazamientos no le gusta nada a nuestro organismo y tampoco le gusta a nuestros microorganismos, a nuestra microbiota intestinal, porque se alimentan de esa fibra y de esos fitonutrientes que aparecen en los vegetales que están crudos o poco procesados y que no aparecen desde luego en la grasa, la sal, los azúcares añadidos, los potenciadores del sabor, los edulcorantes que llevan los ultraprocesados y que cambia la calidad de nuestra microbiota. Es decir, que no nos vale de nada que le guste al paladar, pero que no le gusta a nuestra microbiota, porque de ella depende que estemos sanos, empezando por el intestino, que es donde vive precisamente la microbiota, ¿no, Gonzalo? Así es, vive en el intestino y no solo es fundamental para un buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo en general, sino también para nuestro sistema inmune. Es decir, a mejor calidad de nuestra microbiota, mejor salud vamos a tener. ¿Qué ocurre? Pues como muy bien ha dicho Beatriz, los alimentos que a nosotros nos resultan muy atractivos, a nuestra microbiota no. El problema no es solo que le damos cosas que no le vienen bien y que la van a empobrecer, sino que le estamos quitando las cosas que le hacen estar más sana. De hace no mucho tiempo se ha identificado por primera vez la calidad de la microbiota como un factor independiente en el riesgo de cáncer de colon. Por lo tanto, hay que cuidar mucho más esa microbiota y darle cosas que sí le gustan, vegetales, frutas. Bueno, pues a evitar ultraprocesados, que seguro que lo agradece nuestra salud. Muchísimas gracias, Bea y Gonzalo. Muchas gracias, Paula.